Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. El bautismo es un momento sagrado, un acto de fe y obediencia que refleja nuestra decisión de seguir a Cristo. Es un símbolo de una vida renovada, donde declaramos públicamente que somos hijos de Dios. Así como Jesús fue bautizado, Él nos invita a dar este paso como muestra de nuestra fe y compromiso con su amor eterno. La pastoral de nuestra iglesia nos explicará bíblicamente todo lo que necesitamos saber para tomar esta decisión. También es un gozo presentar a nuestros niños delante del Señor, donde los padres comprometen la vida de sus hijos ante Dios, pidiendo su guía y bendición para ellos. Es un momento especial que refleja nuestra confianza en Dios y nuestra fe en su propósito para las próximas generaciones. La presentación de niños se llevará a cabo únicamente durante la tercera reunión en las instalaciones de nuestra iglesia. Te invitamos a ser parte de estas celebraciones de fe y unidad. No pierdas la oportunidad de vivir estos momentos que marcarán tu vida y la de tu familia. Charla de preparación a las 7 de la noche en Facebook y YouTube. Te esperamos. Muy buenas noches, amada iglesia. Dios los bendiga en este día especial, día de estudio de la palabra del Señor. Reciba, como siempre, un abrazo, un saludo cordial, que la gracia, el amor, la paz de nuestro Señor se derrame sobre sus vidas. De todo esto desde la pastoral le enviamos ese saludo fraterno y hermanos, siempre con el anhelo de poder aportar un poco más para sus vidas, para su crecimiento espiritual. Hermanos, es un deleite siempre estudiar la palabra del Señor y en esta noche vamos a continuar con el estudio en las cartas de Juan que estamos revisando en la palabra, estas cartas preciosas, cartas maravillosas, hermosas, con grandes enseñanzas. Acabamos de revisar toda la primera carta de Juan con algunas enseñanzas que usted tranquilamente las puede revisar ahí en el YouTube. Ahí hay un historial donde puede revisar toda la enseñanza de la primera carta de Juan. En este caso, en este día, empezamos ya con la segunda carta de Juan. Bienvenido a este estudio bíblico. Hoy abrimos esta segunda epístola de Juan, que es una carta pequeña en extensión, no tiene muchos capítulos, en sí tiene un solo capítulo, pero tiene una enorme profundidad espiritual que nosotros necesitamos revisar. El apóstol Juan, ese discípulo amado del Señor, ese discípulo que recostó su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo, él es aquel que escribe esta segunda carta con autoridad ya de un anciano, como de una persona llena de años y llena de sabiduría divina. Y en ese sentido escribe estas palabras para nuestra edificación, hermanos. El contexto de esta carta es necesario revisar un poco del contexto histórico, de el contexto teológico también, que quiero decirle de manera breve, pero es importante que podamos reconocer lo que estaba sucediendo alrededor o en qué circunstancias se estaba escribiendo esta carta. Esta segunda carta va dirigida, como dice la misma palabra, a la señora elegida y a sus hijos, a la señora elegida y a sus hijos. Miren, aquí de manera literal se ve que es dirigida a una persona, a una señora y a sus hijos, pero en la tradición teológica, especialmente la tradición de la teología reformada, se entiende que Juan dirige esta carta a
la comunidad, a la iglesia local, a la iglesia cristiana que estaba enfrentando ya un peligro real con aquellos falsos maestros, con esas falsas doctrinas. Y aquí como que se dirige a una señora, a una mujer y a sus hijos, de la misma manera se dirige a la iglesia, a nosotros. Así es que estas palabras que usted va a revisar junto a mí en este tiempo de estudio, pues tómelo propio para usted, para su ser, para su casa, para su familia. Mire, en aquellos días cuando se escriben estas palabras, había muchos viajantes itinerantes, había mucho comercio, y algunos de aquellos que viajaban traían un evangelio verdadero, claro que sí, pero otros traían enseñanzas falsas. Y esta carta, en el contexto, nos enseña que hay que cuidarse de esas falsas enseñanzas. El problema que aquí el apóstol Juan nos presenta, lo más grave que se topa aquí es que había negación acerca de que Jesucristo había venido en carne humana real, o sea que se había encarnado, Dios se había encarnado. En la parte teológica esto es un punto muy vital, importantísimo, saber que Cristo es el verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre. Sin esa verdad la salvación se derrumba. Mire, me gusta compartirlo de esa forma, y es que el Señor Jesucristo es 100% Dios y fue 100% hombre. Ahora, esto era las circunstancias en que se encontraba la escritura de esta carta. Probablemente la carta fue escrita en Éfeso, y desde ahí se dan estas palabras que tienen algunas palabras claves, ¿no? Como la verdad y el amor. Porque aquí hay un propósito, y esto es importante también resaltar antes de ir ya en sí a estudiar los versículos que encontramos aquí. Y es que hay un propósito al estudiar esta segunda carta de Juan. Y el primer propósito es que nosotros tenemos que enfocarnos en dos palabras que son inseparables: la verdad y el amor. La verdad y el amor. Esto siempre caminan juntas. Juan hace una unión como un lazo eterno entre la verdad y el amor. Una iglesia que es fiel a la Escritura camina en estas dos palabras, en verdad y en amor. Miren, la verdad, y le voy a decir esto, la verdad sin amor se vuelve fría, se vuelve dura. El amor sin verdad, en cambio, se vuelve ciego. Cristo mismo encarnó la plenitud de estas dos palabras, de estos dos significados, de este contenido de verdad y amor. Mis hermanos, delante del Señor pongo en oración, y se ha puesto en oración este tiempo para que su vida sea edificada de la manera adecuada, de la manera correcta, con una sana doctrina, y que el Señor realmente nos guíe en este tiempo de estudio. Vamos ahora sí a la palabra del Señor. Quisiera que leamos juntos esta palabra. Vaya a la segunda epístola del apóstol Juan. En la Biblia es prácticamente una hoja, porque son 13 versículos prácticamente los que tenemos aquí en esta segunda carta de Juan. Vamos a leer juntos, y dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.
Hasta ahí vamos con estos primeros 3 versículos, luego seguiremos con los siguientes, hermanos. En estos primeros 3 versículos encontramos grandes enseñanzas. Primero, Juan utiliza, si usted se fija, Juan utiliza 5 veces la palabra verdad, ¿sí? Desde el inicio, versículo 1, versículo 2, en el versículo 3 también se usa esta palabra, y 5 veces en estos versículos quiere decir que esto es muy importante. La palabra verdad es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque para Juan, para el apóstol y para nosotros, la verdad es no solo una palabra, no solo un valor, no. La verdad es una persona, es Jesucristo. Y por eso es importantísimo que nuestra vida como cristianos, como creyentes, esté basado en la verdad. Ahora, en estos versículos también encontramos un gran depósito de enseñanzas, grandes enseñanzas, el Evangelio. Mire, la parte teológica sostiene que la verdad tiene que ser objetiva, no relativa. Hoy en nuestros días, en lo contemporáneo, en lo moderno, digámoslo así, se escucha muchísimo del relativismo y que la verdad es relativa. Eso pasa únicamente en el mundo, y especialmente en un mundo que no conozca a Dios y que no conozca a Cristo. Pero teológicamente, cuando se habla de verdad en la palabra, es la verdad de Cristo, es la verdad del Evangelio. Entonces, esa verdad es objetiva, esa verdad es revelada por Dios y recibida por fe en nuestros corazones. Hay una elección divina que nos asegura que nosotros, los creyentes, vamos a permanecer en esa verdad, es permanecer en Cristo. Efesios 1:4, la carta a los Efesios, vamos a buscar y a leer juntos. En Efesios 1:4 lo recordé en este momento. Nos dice lo siguiente, vamos a leer esta palabra. Efesios 1:4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Bueno, desde el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto fraternal. Nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo. Y eso implica que permanecemos desde antes de que todo exista. Lo compartí el día domingo en la predicación dominical, que es hermoso saber esta verdad de que hemos estado en los planes de Dios antes de que todo exista, hermanos amados. Entonces, la verdad es objetiva, es revelada por Dios y recibida por fe. Y la elección divina es la que nos asegura prácticamente a que los creyentes permanezcamos en la verdad. ¿Por qué? Porque hemos sido elegidos en Él antes de la fundación del mundo. En la primera carta de Pedro, porque no solo lo dice Juan esto, sino que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, sí está bien, en el versículo 2, les voy a leer también, primera de Pedro 1, 2, que dice: elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz
o sean multiplicadas. Una vez más, ya el apóstol Pedro no solamente lo dice Juan, no solamente lo dice Pablo, lo dice todo aquel creyente que tiene al Señor en su corazón. Hemos sido elegidos según su presciencia. Hermanos amados, entonces, la verdad es Cristo y la verdad debe permanecer en nosotros porque esto es elección de Dios. Ahora, también se nos habla acerca del amor, Nos dice claramente aquí en la palabra que, le voy a leer la última parte cuando dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Le decía que hay dos palabras que son clave, es la verdad y el amor. Aquí el amor que Juan nos está expresando no está reflejando un sentimentalismo débil o un simple sentimiento humano. El amor que nos expresa aquí el apóstol Juan es un amor que está arraigado en la verdad, que está arraigado en Cristo, en esa verdad compartida. Por eso todos los que han conocido la verdad aman también a los hijos de la señora elegida. En Juan 14:6 nos dice claramente que Él es el camino, la verdad y la vida, y esto obviamente nos lleva a permanecer en el amor de Dios. En la primera carta de Juan, que lo revisamos ya hace algunas semanas, ahí se nos habla de manera extensa acerca de lo que es el amor. Y como Juan lo tenía muy claro, en esta segunda carta también hace referencia al amor. Aquellos que han conocido la verdad aman también a los hijos de la señora elegida. Recuerde que es a la iglesia. Entonces, hermanos, la bendición de gracia, de misericordia y paz que se nos ve aquí también en esta segunda carta de Juan. Regreso nuevamente a la escritura que estamos revisando en la segunda carta. Si ustedes se fijan en el versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí hay una bendición de gracia, una bendición de misericordia, una bendición de paz, una bendición que realmente está dentro de la sana doctrina y que hace que una vida pueda ser transformada. Hay una bendición de parte del Señor para nosotros. Entonces, en esta parte inicial, que es la salutación, que es el saludo del apóstol Juan, ya nos deja claramente, y esto solo para resumirle, claramente nos está diciendo, recuerda, permanecer en la verdad, en amor, y recuerda que la gracia, la misericordia del Señor se derraman sobre tu vida. Esto es sano, mis hermanos, esto es sana doctrina y esto sirve para tener una vida transformada. Ahora es necesario aplicarlo, vivirlo en nosotros. Entonces nosotros cada vez que entreguemos un saludo a un hermano en la fe, a alguna persona, recuerda que ese saludo debe contener verdad y amor. Sí, a veces tenemos la frase Dios te bendiga como un simple saludo. En lugar de decir buenos días, a veces decimos Dios te bendiga. Pero en realidad esto es mucho más profundo. Ese Dios que te bendiga tiene que ser con un corazón lleno de verdad y del amor de Dios, del amor de Cristo, hermanos amados. Y cuando decimos que Dios te bendiga, realmente tiene que haber el anhelo de que Dios bendiga a esa persona. Entonces, de manera práctica podemos demostrar que saludando con las personas, saludando especialmente con los hermanos, debe contener esta esencia de verdad y amor. Y también quisiera decirte de manera práctica
que antes de iniciar, por ejemplo, una conversación con otro creyente, nosotros deberíamos preguntarnos si esa conversación edifica o está edificada sobre la verdad que ambos estamos compartiendo como creyentes, ¿no? Eso que nos une, eso de tener al mismo Padre, de ser hermanos en la fe. Entonces sí necesitamos tener conversaciones que sean edificadas en esa verdad. Pero bueno, avancemos un poco más. Hemos leído y revisado hasta el versículo 3. Pero tenemos otra parte que está desde el versículo 4 al 6 que le voy a invitar que leamos juntos, por favor. Versículos del 4 al 6. La palabra del Señor en la segunda carta de Juan dice así: Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Hermanos, aquí empieza ya una parte, pasó el saludo y ya empieza con la parte doctrinal de permanecer en Cristo, en la verdad y en el amor. Entonces aquí hay un mandamiento clarísimo que nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Si usted se da cuenta, aquí nuevamente se dirige a la señora y habla de los hijos, que algunos han sido encontrados andando en la verdad. Esto está hablando a la iglesia, a la gente de la iglesia, a los creyentes, nos está hablando a nosotros. Entonces, en primera instancia, ya en esta parte doctrinal, nos está diciendo que Juan siente un gozo profundo, un gozo grande al ver a los hijos de la iglesia caminando en la verdad. O sea, está diciendo, ustedes están caminando en Cristo y eso me produce gozo. Yo le decía que estas palabras ya Juan escribe cuando está ya de avanzada edad, y yo me imagino nada más al apóstol Juan teniendo un gozo gratificante en su corazón, viendo que la labor que Dios le permitió hacer en su vida tenía fruto y había hijos, había gente, había iglesia que estaba caminando en Cristo. Y ese es el gozo pastoral que podemos tener. Yo le abro mi corazón. No hay cosa más gratificante para un siervo de Dios, y en este caso para un pastor o para la pastoral de la iglesia, ver que los hijos de Dios, que los creyentes, que los hermanos en la congregación están andando en Cristo. No todo es perfecto, siempre hay dificultades, pero lo más hermoso es ver que estén caminando tomados de la mano de Dios. Entonces, en un pastor, en el corazón de un pastor humano produce gozo. En el corazón del siervo de Dios como Juan produce gozo. Imagínese en el corazón del pastor de pastores, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no se llenará de gozo al ver que los hijos de Dios, su pueblo, está obedeciendo? Y eso es mejor que recibir halagos, hermanos. La verdad, creo que al Señor lo que a él más le agrada es que seamos obedientes a Él antes de que decir solo palabras bonitas. Aquí hay un mandamiento, y el mandamiento sí es amarse, y esto no es una sugerencia. Es la ley de Cristo para la iglesia del Señor. A ver, primero le he dicho que el corazón de un pastor se alegra más del Señor. El corazón del Señor se alegra por ver a sus hijos caminando en Él, en Cristo. Pero también, como le decía, hay ese mandamiento de amarse, que es un mandato.
no es si tú quieres hacerlo. Si tú te consideras un creyente, debes amar al prójimo. Esa es la ley de Cristo, esa es la ley del Señor. Teológicamente, nosotros podemos distinguir la ley y el Evangelio. Claro, a veces hablamos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de la época de la ley y la época de la gracia, pero el Evangelio, que es esto que viene en la época de la gracia, no anula a la ley moral. Al contrario, el Evangelio nos capacita para cumplir el mandamiento de amor. Entonces, como nos dice en la carta a los Romanos, voy a buscar esto que nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 10. Miren, bueno, en Romanos 13 habla de someterse toda persona, toda autoridad, bueno, y algunos mandatos con respecto a las acciones que debemos o cómo debemos proceder, pero fíjese en el versículo 9, 13:9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le voy a leer desde el 8, que vamos a entender mejor. No debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y de ahí viene, habla de la ley: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, lo que está en Éxodo 20. Y luego dice: en esta sentencia se resume, o sea, todo lo que habías oído acerca de la ley se resume en lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos amados, aquí la palabra clave en esta segunda parte del estudio de esta noche es el amor. Debemos andar en amor. Y andar en amor significa moverse, caminar, vivir de tal manera que cada paso esté marcado por un amor práctico. No por un amor sentimental, no por un amor de palabras, no, en un amor práctico. Y ese amor práctico se manifiesta en guardar los mandamientos. ¿Qué nos dice Juan 14:15? El Evangelio, me voy a ir al Evangelio de Juan. En el Evangelio, ya Juan nos hace referencia en Juan 14. Busque usted también, por favor, Juan 14, en el versículo 15. La promesa del Espíritu Santo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis hermanos amados, esto es una verdad que debemos cumplir. No podemos decir que amamos a Dios y estamos mal con el prójimo y tenemos acciones inadecuadas con respecto al prójimo, inclusive con los que están a nuestro alrededor, a veces en la propia familia. Eso deberíamos revisar nuestro corazón. Hermanos, debemos aplicar esto de manera práctica. Y yo te animo, amada iglesia, amados amigos que se conectan, que esta semana nos identifiquemos con un mandamiento específico de Cristo que te cueste obedecer. Porque claro, aquí nos está hablando acerca del amor y listo, podríamos practicar en esto, ¿no? A ver, esta semana voy a mostrar amor verdadero, voy a cuidar mis palabras, voy a cuidar mis acciones, voy a tener acciones, no solamente me voy a quedar quieto sin hacer
mal, sino que voy a dar el paso adelante y voy a tener acciones adecuadas hacia el prójimo. Y esto lo debes de hacer y lo debemos de hacer, yo me incluyo, orando y pidiendo que el amor de Dios nos impulse a cumplir esto, porque en nuestras fuerzas es posible que fallemos, pero en las fuerzas del Señor y con su Santo Espíritu, seguro que podemos mostrar el amor de Dios a los demás. De manera especial, hazlo dentro de tu casa en estos días, dentro de tu hogar, con tu familia, con los tuyos, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Haz esta palabra, practica el amor como obediencia. Practiquemos, ¿ya? Practiquemos el amor como obediencia. Ayudemos en una tarea doméstica sin esperar reconocimiento. Escuchemos con paciencia a un familiar en una circunstancia difícil. Perdonemos una ofensa por más grande o pequeña que sea, y esto ya cuesta un poquito más, pero tratemos de hacer todo esto que nos está diciendo el apóstol Juan en esta segunda carta, tratemos de ponerlo en práctica. Amén, mis hermanos. Como resumen, nada más como resumen, querido hermano, hermana, quiero decirte que hoy hemos caminado por los primeros 6 versículos de la segunda carta de Juan. Hemos visto que la verdad del Evangelio permanece para siempre en aquel que es un creyente verdadero. Hemos aprendido que el amor cristiano es inseparable de la verdad. Esto siempre va a caminar juntos, van a caminar juntos la verdad y el amor. Hemos visto también un saludo apostólico muy parecido al saludo del apóstol Pablo, cuando aquí Juan nos habla de que el Señor nos cubre con gracia, con misericordia y con paz. Y también revisamos ese mandamiento antiguo y siempre nuevo. Sí, antiguo y siempre nuevo, que nos llama a amarnos los unos a los otros, y ese amor se demuestra con hechos de obediencia hacia la palabra de Dios. Mis hermanos, una iglesia que abandona la verdad pierde su fundamento. Una iglesia que abandona el amor pierde su testimonio. Pero una iglesia, hermanos, que abraza la verdad y camina en amor, eso es que está reflejando el corazón de Dios, verdaderamente el corazón del Señor. Recuerda que teológicamente nosotros sabemos que la verdad nos hace libres y que el amor nos hace semejantes a Cristo. Entonces, no basta solamente con conocer la doctrina correcta, sino que aquí Juan nos está hablando y dice que quiere ver a sus hijos, o ver hijos, más bien dicho, ver hijos que anden en la verdad y que anden en el amor de Dios. Cada día, cada paso, cada decisión que tomemos tiene que ser así. Hoy te invito, hermano, a examinar tu corazón. Yo lo hago también, mis hermanos, examinar nuestros corazones. ¿Quién realmente está gobernando nuestra vida? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo son nuestras palabras? Hagamos una pausa y pensemos, hermanos, cómo estamos actuando al lado de nuestros hijos, de nuestra familia. Amén. Oremos para terminar este tiempo, mis hermanos. Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios de toda verdad, te agradecemos por enseñarnos tu palabra, por permitirnos revisar tu palabra, mi Señor. Hoy te agradecemos con todo el corazón y queremos permanecer siempre, mi Señor, en tu verdad, en tu amor, Señor. Permanecer en tus enseñanzas y reflejar, mi Señor, el amor que solamente tú puedes tener. Que seamos un instrumento tuyo para reflejar el amor hacia los demás. Señor, te pido y te clamo por bendición para tus hijos, para tu pueblo que escuche este mensaje con atención. Bendice sus vidas, sus familias y guárdalos, mi Señor, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, no te olvides que hay un próximo estudio
donde Juan nos advierte ya sobre los engañadores que niegan a Cristo. Esto viene en la segunda parte de esta carta, a partir del versículo 7, que lo estaremos revisando Dios mediante la próxima semana. Bendiciones, mis hermanos. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.